El Sembrador. Compañía para todos. El siguiente es un espacio solicitado. Chilenas y chilenos, conozco sus problemas porque hace un año vengo recorriendo el país. Nos hemos visto en las plazas, en las juntas de vecinos, en los parques, y gracias a ello he reafirmado mi compromiso con un nuevo Chile. Fin al abuso, más justicia social, seguridades económicas, crecimiento para todos los chilenos, enfrentar la delincuencia con manos firmes, también mejores pensiones. Soy Alejandro Guillén y este es mi compromiso, ser el presidente de la gente. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes una muy buena tarde. Faltan 20 minutos para las 13 horas. Estamos aquí en la radio El Sembrador de Chillán con una serie de conversaciones que vamos a prolongar por algunos sábados durante todo este proceso electoral. Nos acompaña en el estudio César Riquelme, quien es integrante del Comando Ciudadano por Guillé. Así es. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la radio El Sembrador. ¿Cómo está? Bien, gracias a ustedes también por acogernos en esta radio que es histórica y que me trae recuerdos de mi juventud. ¿Qué recuerdo le trae? Estamos conversando varios, sí, pero sí, está bien que lo comparta alguno. Sí, me trae recuerdos de la época de la dictadura, cuando habían pocas posibilidades de escuchar noticias de verdad. Uh-huh. Y nosotros siempre estábamos pendientes del Sembrador porque conectaba con Radio Chilena, ¿no? Así es. La Radio Chilena lamentablemente ya no existe. Y ahí uno se enteraba de lo que pasaba en el país. De repente se asustaba un poco todas las veces que había alguna noticia complicada y alguna noticia especial que salía fuera de horario, porque cuando había una especie de llamado, digamos, de algo que había pasado, normalmente no era algo muy bueno. Y ahora se asusta igual con las noticias de repente, ¿no? A veces sí. Bien, estamos saludando a don César Riquelme. Él es profesor de historia, rector de un colegio aquí en nuestra ciudad de Chillán. Es el encargado, también integra el ente programático de la candidatura de Alejandro Guillé. Claro, dentro del comando regional. Uh-huh. Estoy a cargo de la comisión programática. Exacto. Y su expertise es la educación. Así es, entre otras cosas. Pero fundamentalmente la educación. Ya. Así es. Muy bien. Bueno, entremos en materia, pues. Usted participa y están impulsando, ¿no es cierto?, la candidatura de Alejandro Guillé, que está, dicen algunos, y ahí entremos en materia. ¿Es la continuidad de lo que se está viviendo en materia gubernamental de la proyección del gobierno de Michelle Bachelet o no? Continuidad y cambio, como todas las cosas. ¿Cómo es eso? En definitiva, tú cuando asumes un gobierno no puedes borrar y cambiar absolutamente todo lo que se ha hecho. Se reconoce en el gobierno actual una serie de logros fundamentales que yo creo que con el tiempo la ciudadanía se va a ir dando más cuenta y lo va a ir valorando. Y a partir de lo que se ha hecho en este gobierno, las posibilidades de seguir avanzando, sobre todo en el ámbito de la educación, son enormes. Uh-huh. O sea, por ejemplo, en este gobierno se aprobó la ley de inclusión, que implica el fin del copago en los establecimientos de financiamiento compartido a nivel escolar, ¿no es cierto? La gratuidad y el tema del fin del lucro en educación, que son elementos fundamentales, que eran esenciales para poder cambiar el modelo educacional. Entendiendo sobre todo de que nuestro modelo educacional no da muchos frutos. La calidad de la educación en nuestro país no está bien evaluada internacionalmente. Y con las mediciones que se hacen todos los años, tú te das cuenta de que tampoco hay ningún avance. O sea, los resultados del CIMSE de este año, si los comparamos con hace 10 años atrás, el avance es prácticamente nulo. Por lo tanto, la conclusión lógica es que nosotros tenemos un problema con nuestra educación, una crisis educacional que no solamente es escolar, sino que también es universitaria. Y por lo tanto, era fundamental el cambiar ciertas estructuras en el ámbito educacional. Por lo tanto, la ley de inclusión es algo valioso que se aprobó en este gobierno, pero creo que también al gobierno le ha faltado comunicar más esto. Porque, por ejemplo, aparte de la ley de inclusión, que es a la que más se conoce, exacto, se aprobó la ley de carrera docente, de desempeño docente, que entró en vigor ahora en julio recién pasado, que creo que se le ha dado muy poca publicidad, pero gracias a esa ley el promedio de sueldo de los profesores municipales subió de un mes a otro en un promedio de 300.000 pesos, de un mes a otro. Y de ahí para siempre, digamos, no solamente por una vez, sino que el sueldo en definitiva subió alrededor de 300.000 pesos. Hoy día un profesor está al nivel de otros profesionales universitarios del ámbito de la salud, por ejemplo, como las enfermeras o los kinesiólogos, y por lo tanto su nivel de remuneración es una remuneración mucho más digna que lo que podía haber tenido años atrás. Y eso yo creo que se le ha dado poco bombo, porque en definitiva es algo tremendamente importante. Y además
tampoco se conoce mucho que en esa misma ley de desempeño docente también se aprobó cuáles son los requisitos para poder dar la carrera de pedagogía. Hoy día no cualquier universidad puede dar la carrera de pedagogía. Y por lo tanto hay una serie de universidades o institutos que daban la carrera y que si no logran acreditarse y reunir ciertos requisitos, tampoco la van a poder dar. Y por lo tanto ahí también hay un elemento que se reclamaba mucho, porque en definitiva también había que subir la calidad de lo que era la enseñanza de la educación en pregrado, a nivel, digamos, universitario. Y eso también viene en esa ley y es muy poco difundida. Entonces hay una serie de elementos básicos hoy día. Se está prácticamente finalizando la aprobación de la ley que desmunicipaliza la educación, o sea, la educación vuelve a ser parte del Estado, que era otra gran reivindicación que se tenía por años. Hoy día la educación ya vuelve al Estado, pasamos de 300 y tantos municipios a 70 servicios locales de educación, pero que dependen directamente del Estado, en donde el encargado de esos servicios locales va a ser elegido por alta dirección pública, y por lo tanto la influencia, por ejemplo, de los alcaldes de turno, el tema de la influencia de los partidos en eso va a estar bastante más al margen. Y por lo tanto, digamos, con esas tres leyes se nos genera la posibilidad de que en el futuro gobierno de Alejandro Guillé podamos avanzar fuertemente ahora en el ámbito más fino. O sea, ya tenemos el marco, ¿sí? Tenemos el paraguas, ahora tenemos que avanzar en el área más fina, digamos. Por ejemplo, ¿cuáles son esas? Porque dos preguntas le puedo hacer a don César. Uno, hay algunos que han criticado la forma en que se ha hecho el cambio. Usted argumenta que es la falta de información. Y el otro es los resultados, porque realmente como que somos medio... queremos las cosas ahora ya y que los resultados se vean, no sé, el próximo año. No, todo cambio en educación para poder ver efectos en los procesos de aprendizaje. En promedio toda reforma son más o menos unos 10 años para ver los resultados en los procesos de aprendizaje, sobre todo si consideramos que el estudiar son procesos largos. O sea, un niño desde que entra a prekinder, por ejemplo, y sale de cuarto medio, estamos hablando de 14 años de vida escolar. Por lo tanto, hoy día los que están entrando a prekinder, los que están entrando a primero básico, están entrando con una estructura distinta. Ahora, ¿por qué cambiar la estructura era importante? Yo diría que hay 2 o 3 factores clave en esto. Uno es que al lucrarse con la educación, al haber sociedades que lucraban con la educación, en el fondo lo que estaban haciendo era que estaban sacando el dinero que el Estado destinaba para los alumnos, lo estaban sacando y lo estaban destinando a otras cosas, absolutamente al margen de lo que era el tema de la escuela. O sea, una persona, una sociedad que tenía una escuela y tenía fines de lucro, podía sacar parte de ese dinero y destinarlo a tener una fábrica de ladrillo. Ahora, yo digo el ejemplo de la fábrica de ladrillo porque yo conozco un caso en donde había un sostenedor que sí tenía una fábrica de ladrillo y la financiaba con parte de la subvención escolar. Entonces, si nosotros decimos, mira, en Chile tenemos que subir la cantidad de dinero que se invierte en educación, bueno, una forma de subirla automáticamente sin que el Estado tuviera que ponerse con más era terminando con el lucro. Porque si hoy día la subvención son 60.000 pesos y el sostenedor sacaba 10.000 o 20.000 para otros fines, bueno, el alumno no quedaba con 60, quedaba con 40. Al terminar con el lucro, ese alumno, por lo menos ahora, va a tener 60. Más otros programas como la ley de subvención preferencial, que asigna 44.000 pesos más por alumno prioritario, o sea, que pertenecen al 40% más vulnerable de la población, y por lo tanto hacemos ya una subvención, sumando los dos, sobre 100.000 pesos, que ya es más respetable, digamos, y que te permite proyectar un trabajo a nivel escolar mucho más eficiente, con mucho más recursos que lo que podía hacer antes. Y el otro tema, el tema del copago, que el tema del copago lo que hacía que al establecer que los establecimientos podían cobrar en distintos tramos, hasta un tope de 100 y tantos mil pesos hoy día, los establecimientos, por lo tanto, ocurrió una segmentación social en donde los alumnos o las familias que podían pagar 10.000 pesos iban a estudiar con otras familias que podían pagar 10.000 pesos. Los que podían pagar 40 iban a estudiar con otros que podían pagar 40, y los que podían pagar 100 con sus pares. Entonces, ¿qué provocó eso? Pero provocó segmentación social. O sea, separó a los niños de Chile de acuerdo a su ingreso familiar. Y por lo tanto, habían escuelas para niños pobres, no tan pobres, de sectores medios y de sectores altos, acomodados. Entonces, al terminar con el copago, nosotros podemos tratar de trabajar lo que es el antiguo modelo de liceo fiscal más plurisocial, en donde no tengamos una sociedad tan segmentada y tan distante un sector de otro, sino que podamos tener en un curso niños de distinto origen social, pero que a la vez compartan y se encuentren con otros, ¿no es cierto? Y por lo tanto podamos construir una sociedad más inclusiva,
que es el gran tema, digamos. Hay algunos que dicen que eso podría ser también perjudicial en el contexto de que, no sé, un niño de una condición social menor con uno de una mayor tenga después otras comparaciones y otros problemas, no en la sala de clases, sino en la convivencia diaria. Hablemos, por ejemplo, de que, no sé, pues él tiene un elemento y que se lo aportan sus padres con el justo derecho, porque tienen el dinero, y a lo mejor no va a tener ese elemento y lo puede llevar a una complicación. ¿Lo comparten ustedes o no? No, para nada. Ya. Porque en definitiva, piensa tú que la ley tiene un nombre, que se llama Ley de Inclusión. Y que paradojalmente el nombre surgió después que la ley ya estaba aprobada. Porque ahí hay un problema, que se comunicó mal la ley. Nunca se le llamó Ley de Inclusión hasta que ya había pasado el tema. Hoy día se conoce como la Ley de Inclusión. Cuando Izaguirre planteó ese ejemplo tan malo de los patines, digamos, no se le ocurrió. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta de que detrás de esto hay modelos de sociedad. O sea, cuando un país su educación estatal la municipaliza y gran parte la convierte en particular subvencionada, cuando establece sistema de cobro diferenciado a nivel escolar, hay un modelo de sociedad, que es una sociedad separada. Ya. Y esa sociedad separada no solamente es a nivel escolar, eso es una sociedad separada en los barrios, ¿ya? O sea, tenemos geográficamente Chile separado, escolarmente Chile separado, y por lo tanto cuando hablamos de inclusión estamos hablando de una sociedad, de un modelo de sociedad distinto, en donde estemos más cercanos y hay una relación más fraterna entre todos los chilenos. Pero esta inclusión no es solamente una inclusión que tenga que ver con la integración de alumnos con trastornos de aprendizaje, porque la inclusión abarca todo eso, ¿eh? O sea, cuando hablamos de inclusión, ¿a qué nos estamos refiriendo? A todo. Alumnos con trastornos de aprendizaje, que hoy día el Estado financia las duplas psicosociales en las escuelas. O sea, las escuelas hoy día tienen psicólogo, asistente social, fonoaudiólogo, financiado por el Estado y por lo tanto en el marco de las leyes del gobierno actual, que no se veían en las escuelas. ¿Para qué? Para que los niños con trastornos de aprendizaje, ¿no es cierto?, sean apoyados y fortalecidos al interior del establecimiento educacional y no marginarlos fuera del establecimiento educacional. Y por lo tanto tenemos una inclusión que tiene que ver con procesos de aprendizaje y con trastornos de aprendizaje. Tenemos el tema de la inclusión de género. O sea, ¿qué pasa con los alumnos que son homosexuales, con las niñas lesbianas, por ejemplo? También en el contexto de una educación segmentada eran marginados e incluso en la antigua legislación podían ser sancionados. Hoy día la ley de inclusión acoge, digamos, a todos los alumnos en cuanto a sus diferencias individuales. ¿Qué pasa con los niños que son migrantes? O sea, cuando hablamos de inclusión también estábamos hablando de la migración. También entonces nosotros necesitamos una escuela que acoja a todos los alumnos con sus diferencias de trastorno de aprendizaje, con sus diferencias de género, con sus diferencias, si se quiere, raciales o nacionales, pero por sobre todo con sus diferencias socioeconómicas. Porque la gran marginación no es la que señalé recién, esos otros tres que señalé. La gran marginación es socioeconómica. Uh-huh. O sea, si yo quiero tener una escuela para pobres, en donde, claro, los chicos a lo mejor no van a pagar o van a pagar muy poco, pero van a estar solo alumnos absolutamente pobres, después voy a decir, mira, esta escuela más encima es mala porque le va mal en el CIMSE. Bueno, el tema, ¿le va mal en el CIMSE porque la escuela es mala? ¿O porque el nivel de vulnerabilidad de sus alumnos es mayor? Claro, es tan alto y profundo su nivel de vulnerabilidad, que puede que en realidad la escuela sea muy buena, pero la estoy midiendo con un instrumento que no respeta las diferencias individuales ni reconoce esas diferencias. Por lo tanto, una de las cosas, y ahí vamos a Guillé, una de las cosas que debería hacer Guillé en su gobierno es modificar absolutamente el tema de estas pruebas de medición externa como el CIMSE y la PSU. O sea, el CIMSE en sí es una prueba estandarizada, que si bien ha tenido algunas modificaciones en el actual gobierno y se ha complementado con elementos de formación personal y de desarrollo de habilidades, y no solamente contenido, pero aún así es una prueba estandarizada. La misma prueba es la que se aplica en la escuela Santa Eduviges de Pinto, donde yo estudié de primero a cuarto básico, como en cualquier colegio particular pagado de la ciudad de Chillán. Es la misma. Y no me van a decir que hay diferencias culturales de fondo reales que hace que en definitiva tú no puedas medir con el mismo instrumento, con un instrumento homogéneo y estandarizado con respuestas alternativas. Entonces, por lo tanto, el CIMSE en sí debería ser modificado, porque el modificar el CIMSE, el modificar la forma de ingreso a la universidad, tiene una repercusión en lo que hace al interior en las escuelas. Hoy día, por ejemplo, menos que antes, sí, uh-huh, pero hoy día los profesores andan preocupados de los resultados del CIMSE y de entrenar a los alumnos. Mucho para el CIMSE, claro. Y eso hace que la educación pierda su sentido profundo,
porque el sentido profundo de la educación no es entrenar a un alumno para dar una prueba estandarizada. Y hoy día, por lo tanto, con todas estas modificaciones que han habido en la estructura, hoy día hay más recursos. O sea, por ejemplo, los colegios que adhieren hoy día a la ley de subvención preferencial tienen 44.000 pesos por alumno prioritario, como señalaba delante, pero eso significa que esos alumnos prioritarios están gratis. Por lo tanto, un colegio que antes cobraba una mensualidad de 100.000 pesos como copago, pero entra a la ley de subvención preferencial, va a tener una gran cantidad de alumnos gratuitos en su establecimiento educacional, y esos alumnos están teniendo acceso a un nivel de educación que no tenían acceso antes. Perfecto. Están gratis. Ahora, los establecimientos hoy día tienen que presentar proyectos de mejoramiento educativo que se financian con ese dinero que llega a través de esta subvención preferencial, y esos proyectos son para comprar material, contratar más profesores, y por lo tanto hoy día existe la posibilidad de tener profesores ayudantes, de tener profesores de coenseñanza. Hay muchos establecimientos que hoy día ya están teniendo no un profesor en la clase, en una asignatura, sino 2, al modelo finlandés, porque en Finlandia es así. Entonces, al tener 2 profesores, el per cápita de alumnos por profesor baja y es más personalizado. Bueno, todo eso hoy día se puede hacer, y eso tiene una fuerte repercusión en lo que es la sala de clase hoy día. Uh-huh. O sea, no es que el gobierno se haya preocupado de la sala de clase. Pero ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que meternos dentro de la sala de clase ya de frentón, con fuerza, pero eso también pasa por revisar una serie de políticas, revisar el tema del SIMSI y las pruebas estandarizadas, revisar la forma de ingreso a la universidad, revisar la jornada escolar completa y ver si la jornada escolar completa realmente cumplió con los objetivos que se tenían planteado, o efectivamente hay que modificarla, hay que reenfocarla, establecer un sistema de asignaturas distinto en donde los alumnos tengan una gran cantidad de horas formativas, en donde el arte y el deporte tengan una mayor relevancia que lo que se tiene hoy día. Hay países como Finlandia en donde, a diferencia de Chile, la cantidad de horas de clase que tiene un alumno son 20. Aquí en Chile son 44 o 42. 38 en básica y 42 en media. En Finlandia son 20, con 2 profesores por curso. Entonces, evidentemente que esos países que tienen, por supuesto, una inversión mayor en educación, tienen mejores resultados. Nosotros tenemos que seguir. ¿A eso es lo que se aspira? Tenemos que seguir avanzando en lo que es invertir en educación. Si hoy día la subvención es 60.000 pesos, nosotros, sin contar lo que señalaba como ley de subvención preferencial, nosotros hoy día tenemos que seguir avanzando en el aumento de la subvención hasta llegar al nivel de los países más desarrollados. Porque en definitiva también nosotros tenemos una educación que tiene que ver con lo que se está invirtiendo. Podemos ser más eficientes con lo que se está invirtiendo, pero se tiene que invertir más. Por lo tanto, los gobiernos que vengan van a tener que aumentar la inversión en educación. Ahora, y ahí donde está la preocupación, porque en definitiva nosotros consideramos de que hoy día en estas elecciones se juegan cosas tremendamente relevantes, porque no estamos en presencia de meros gobiernos administradores. El gobierno de Michelle Bachelet no fue un mero gobierno administrador, hizo cambios profundos en el ámbito educacional y en otros ámbitos también. Y el gobierno de Guillé también va a ser un gobierno que va a hacer cambios profundos, que va a tomar todo lo bueno que hizo Michelle Bachelet y lo va a profundizar. O sea, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar que se aumenten los recursos de la ley de subvención preferencial, por lo tanto haya más alumnos gratis en ese ámbito. Podemos esperar, ¿no es cierto?, que el copago vaya disminuyendo en los próximos años, de modo que llegar a que todo el sistema educacional chileno sea gratuito, excepto este 9% de particular pagado que existe, que va a seguir siendo particular pagado, pero el otro 90% va a ser gratis, tanto en los establecimientos estatales, porque ya no van a ser municipales, como los particulares subvencionados, que se entiende, digamos, que van a funcionar exclusivamente con dineros públicos, por lo tanto, se entiende que son educación pública también. Si bien son particulares desde el punto de vista de su dependencia administrativa, no son estatales, pero cumplen una función en servicio del país. Y son regulados por el Estado. Y son regulados absolutamente por el Estado. De hecho, por ejemplo, lo que señalaba adelante con la ley de desempeño profesional, en donde se produce este aumento importante en el ingreso de los profesores, para los profesores de los particulares subvencionados también va a ser obligación entrar en esta ley hasta el 2025. Pero pueden ir entrando en un porcentaje de 1/7 al año a partir ya del próximo año. Por lo tanto, los particulares subvencionados están postulando para entrar a la carrera de desempeño profesional, en donde automáticamente un profe recién egresado y que está recién trabajando, el bono de reconocimiento profesional subió de 70.000 pesos a 280.000 pesos.
automáticamente. Por lo tanto, todo profesor que trabaje en un particular subvencionado y este particular subvencionado entre a esta ley, automáticamente su bono de reconocimiento profesional va a subir alrededor de 200.000 pesos. Entonces eso es clave, digamos. Don César, 30 segundos, porque eso nos acaba el tiempo. ¿Por qué es la opción de Guillé, entonces, en materia educacional, la más importante? Porque en definitiva con Guillé nosotros nos aseguramos de que vamos a seguir avanzando en este terreno. O sea, que los colegios van a seguir avanzando hacia la gratuidad, que va a seguir, digamos, disminuyendo el copago, y que en el ámbito universitario vamos a seguir con la política de la gratuidad universitaria. Y sobre ese tema, digamos, yo creo que vamos a tener que profundizar un poco más, pero ese es un elemento también clave. O sea, el tema universitario es clave porque el sistema educacional no es solamente la escuela, digamos, sino que también incluye la universidad. Perfecto. Muy bien. Don César Riquelme, muchísimas gracias por esta presencia suya en el estudio de la radio El Sembrador de Chillán. No, gracias a ustedes. Muy bien, hemos conversado con César Riquelme, encargado programático del Comando Regional de Alejandro Guillé, quienes han tenido este espacio solicitado en nuestra emisora. Nos reencontramos en una nueva oportunidad. Conozco sus problemas porque hace un año vengo recorriendo el país. Nos hemos visto en las plazas, en las juntas de vecinos, en los parques, y gracias a ello he reafirmado mi compromiso con un nuevo Chile. Fin al abuso, más justicia social, seguridades económicas, crecimiento para todos los chilenos. Enfrentar la delincuencia con manos firmes, también mejores pensiones. Soy Alejandro Guillé y este es mi compromiso, ser el presidente de la gente.